¿Qué es el fútbol? ¿Solo se juega en una cancha? ¿Qué pasa con las galerías o las tribunas? ¿El fútbol se puede jugar con la memoria o con las ideas? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo capítulo del Otro Fútbol Podcast. Una jugada de los diferentes Fútbol Club, Radio Juan Gómez Millas y Radio Espacios FM de Concepción, con la habilitación a 3 dedos de La Pelota No Se Mancha de Ecuador y la definición entre palo y arquero de Editorial Matecito Amargo. ¡Comenzamos! Hola a todas, a todos, volvemos a la cancha, estamos acá en un nuevo miércoles, el primer miércoles y el primer programa que se graba en este 2026, en este estadio 2026. Deseamos que todas las personas hayan pasado un buen cierre de año, un inicio también que sea el que están deseando y construyendo. Y nada, estamos acá en vivo en el estadio de la Radio Espacios, compartiendo esta vez nuevamente con un compañero que ya pasó por este programa, con el que venimos tejiendo distintas jugadas. De hecho, sin ir más lejos, ayer estuvimos también compartiendo en una librería sobre fútbol del Biobío, fútbol de Concepción particularmente. Y nada, hay muchas cositas que conversar. Vamos a entrar de lleno a la cancha para también aprovechar el tiempo. Y te doy la bienvenida, Manu, a esta casa, a la casa del Otro Fútbol Podcast. ¿Cómo estáis? Buenas, saludos a todos, saludos a todas, a todos. Bueno, gracias por la invitación. Coincidió justamente esta instancia con mi presencia aquí en Concepción, justamente por la actividad de ayer, la que viene mañana, como vamos a adelantar un poquito, pero no, muchas gracias por la invitación. Encantado de conocer este hermoso espacio, la verdad, te lo había comentado. Nunca había podido estar en radio, así que conocer este espacio en verdad para mí es maravilloso. Buenísimo, buenísimo. Bueno, la radio tiene su magia y nada, pues vamos a conversar, tal vez conversaciones que hemos tenido con un mate tal cual lo tenemos en este momento, en un montón de oportunidades, tanto en ferias del libro, en otras canchas, en distintos lugares. Y esta vez, en este lugar, saludamos a todas y todos quienes nos están escuchando aquí en la ciudad de Concepción, y también a quienes nos van a escuchar en el futuro, ¿cierto? Cuando ya este programa esté editado y esté subido a las distintas plataformas, tanto de la radio JGM, de Radio Espacios, también de Editorial Matecito Amargo y La Pelota No Se Mancha de Ecuador. Y nada, Manu, tú eres de la U, ¿cierto? Yo soy de Colo Colo, iquiqueño de corazón, porque nací allá, pero colocolino de siempre. Y esta vez nos juntamos porque nosotros venimos abordando desde la Editorial Matecito Amargo, que es un poco la excusa de por qué estás acá en Concepción, ¿cierto? Hemos venido abordando los procesos de los clubes, y vamos a decir esto no en cancha, digamos, no lo que está ocurriendo en el rectángulo verde. Un poco amagamos lo que es esa conversación, que es súper entretenida también, ¿cierto? ¿Quién va a llegar el refuerzo y todas esas cositas? Cómo se arman los planteles, también son súper apasionantes esas conversaciones. Pero nosotros nos vamos a otros lugares, ¿cierto? A otros rincones de los mismos clubes. Y en particular hemos vivido un proceso de clubes con una relación constante en el fútbol chileno, sobre todo con las sociedades anónimas deportivas, ¿cierto? Voy a hacer un resumen muy cortito para que podamos entender un poco el por qué estamos hablando con el Manu sobre la Corfuch particularmente. El 2002 se quiebra Colo Colo, ¿cierto? Ese es un hito en el fútbol chileno. Lo quiebran por muy poquitas lucas, 40 millones, 50 millones se habla en ese momento. Y eso da excusa a que al quebrarse el club, las distintas ramas de ese club, las distintas filiales de ese club, las filiales le llamamos los grupos de socios que se agrupaban en torno a la insignia en las distintas regiones, y las ramas deportivas, vóley, básquet, futsal, patín carrera y otras más, se cierran porque no hay plata, ¿cierto? La caja se cierra. Y solo se deja vivo el fútbol masculino del club,
Eso es año 2002. El 2004, para poder funcionar bajo la normativa chilena, que se instala en esos momentos, producto de todas estas discusiones que hubo del 2002 hasta la fecha, los clubes no funcionan, los clubes son ineficientes, hay muchas pérdidas, hay que profesionalizar. Eso se decía en ese entonces. Y el método en que se profesionaliza es tomando antiguas ideas, ¿cierto?, de Sebastián Piñera en ese tiempo, 1997, 98, finalizando la década, ¿cierto? Y Ricardo Lagos toma esa nueva idea junto con los empresarios de la época y los políticos también de la época, e instalan las sociedades anónimas deportivas. En pocas palabras, ningún club chileno, o sea, para poder ser parte de la liga chilena tenías que ser sociedad anónima deportiva a grandes rasgos, digamos. Hay otras figuras también que se permitían, pero a grandes rasgos esa era la figura que, por ejemplo, a Colo-Colo se le estaba exigiendo. Si Colo-Colo en ese tiempo decía que no, ¿qué ocurría? Que Colo-Colo comenzaba a jugar en la tercera división en ese tiempo y ahí desde la amateur hacia adelante. La asamblea, luego de muchas presiones, decide que sí y se crea la Sociedad Anónima Blanco y Negro S.A. En la vereda al frente ocurrían cositas similares. Y aquí no la voy a comentar yo, así que te la voy a preguntar a ti. ¿Qué estaba ocurriendo en esa vereda, Manu, en esos tiempos? Bueno, la verdad fueron tiempos bastante difíciles, justamente por lo que tú planteas, porque ya se intuía que esto no era algo particular de Colo-Colo o particular de la U, sino que se entendía que esto ya era una cuestión, un aparataje, digamos, donde estaba metido el Estado, donde estaba metido a través del Servicio de Impuesto Interno, la Tesorería General de la República, donde habían grupos empresariales. En el caso de la U está Euroamérica metido ahí, la Reinvial, que estaba mirando a más de un equipo, por lo que uno puede saber, y la clase política también. O sea, efectivamente el Piñera en sus últimos días como senador tira este proyecto, pero el que se aprueba después con Lagos no es el mismo. De hecho, bueno, ayer lo comentamos, el proyecto de Piñera no era tan macabro como el que se termina aprobando, digamos. Entonces ahí también hay mucha mano de Lagos, que literalmente se hizo el leso con esto. Yo nunca lo he escuchado hacer alguna referencia de la ley de sociedad anónima. Entonces, claro, ya se intuía un poquito que esto iba mucho más allá que un club, o que la situación financiera de un club, porque los clubes siempre han sido poco sustentables, siempre han trabajado con pérdida. Incluso en los clubes grandes de Argentina, Brasil, también están siempre como al límite, porque se entiende que no son organizaciones con fines de lucro, por lo tanto no buscas ganar plata, sino que mantener una actividad. Y bueno, y en ese sentido el doctor Orozco, por ejemplo, presidente de la Corfuch, cuando quiebra Colo-Colo, también lo veía así. De hecho, recuerdo cuando murió el doctor Orozco, que un hincha de Colo-Colo escribió mis respetos para el doctor, porque el primero que ofreció ayuda a Colo-Colo cuando quiebra fue la Corfuch. Y eso es porque se entendía para dónde iba la cosa. Entonces se entendía al mismo tiempo que los clubes tenían que formar un frente común, por decirlo de alguna forma, y luchar en conjunto contra esto, cosa que finalmente no logran. En el caso de la U, claro, la quiebra de Colo-Colo vino el 2002. Bueno, el olor a quiebra en la U empieza, yo te diría que el 2003. O sea, en el 99 ya habían presiones por el tema de las deudas, ya habían presiones o amenazas de quiebra, pero ya el 2003 me parece que es cuando Lambertini, el Tesorero General de la República, dice que la quiebra de la Corfucha es inevitable. Ahí es cuando él lanza esa frase. En esa época todavía estaba el doctor Orozco. Efectivamente, claro, el doctor Orozco está hasta el 2004 como presidente de la Corfuch. Aparte, él se había posicionado como vocero en contra de la ley de sociedad anónima. Claro. Fue hasta el Congreso incluso. Se entrevistó con Lagos. Bueno, él apareció en la campaña de Ricardo Lagos en el año 99. Él siempre tuvo mucha afinidad con la Concertación. Él nunca lo dijo públicamente, pero se entiende que era demócrata y cristiano, entonces era parte también un poco de esta coalición. Aparece en la campaña de Lagos, pero él después dice, yo pensando que él iba a hacer otra cosa. Claro. Entonces, claro, habla con Lagos, intenta hacer lobby, pero digamos claramente el lobby que podía hacer Orozco, sobre todo después de la quiebra de Colo-Colo, solo
era prácticamente nulo. A partir de esto ya el 2004, 2003, 2004, desde el 2004 en adelante ya se empiezan, ya no se le paga a algunos funcionarios de Acorfuch, empieza a meterse ahí distintas instituciones, empiezan a castigar. Si mal no recuerdo, creo que una vez hasta fueron a sacar la plata de una recaudación. O sea, como que llegaron a la sede a sacar una plata, estoy casi seguro. Ahí un poquito la memoria y la historia se me pierden un poco. Claro. O sea, la memoria, la historia y el mito se me entremezclan pero eran un poco. Hechos que ocurrían de alguna manera. La recaudación era muy normal en esa época. O sea, claro, el tema de los sueldos impagos a los jugadores también, la resta de puntos, era algo más o menos cotidiano y era parte de lo normal. Hasta que ya finalmente el 2006, Orozco el 2004, claro, la U sale campeón. En esas condiciones sale campeón. En Calama, el 2004, la apertura 2004, hacia finales del 2004 ya el doctor Orozco renuncia finalmente, la sobreexposición mediática, aparte que también el doctor ya tenía ciertos aires medios personalistas, mesiánicos incluso, da un paso al costado, llega Lino Díaz, que era su mano derecha, no se concreta aquella elección que podía ser muy importante entre justamente Lino Díaz como continuación del doctor Orozco contra Conca, que era de las personas de la Acorfuch, de los socios que estaba a favor de la conversión en sociedad anónima. No se da esa elección porque finalmente había firmas falsas en la candidatura de Conca, gana Lino Díaz y era el que ya prácticamente aparece más como una figura, yo te diría más simbólica, porque ya estaba más o menos todo cocinado cuando finalmente en el año 2006, en mayo del 2006, finalmente se decreta la quiebra, se intentan hacer medidas legales que no funcionan y ahí es cuando ya llega el síndico, José Manuel Edwards, claro, y ya definitivamente la Acorfuch se derrumba. Y no solo eso, sino que además este caballero, que era bien particular, porque él decía que no tenía idea de fútbol, pero como a las 2 semanas ya estaba opinando del equipo. Se empapan rápido. Sí, bueno, con Colo Colo pasó lo mismo. Por eso, Carlos Safi en ese tiempo claro, también. Que ellos decían que venían solo a hacer cosas jurídicas, a rematar el club. A rematar los bienes, lo poco que quedaba o lo poco que tenían ya a esa altura los clubes. Pero igual terminan hablando de fútbol, comentando las decisiones técnicas. Pero bueno, en el caso particular nuestro, la figura importante que tiene Edwards es que él es el que firma el contrato de concesión con Azul Azul. Claro. O sea, no se da en una condición, o sea, la firma de la Acorfuch que es la dueña de los derechos federativos. Por ahí el otro día veía unos comentarios que decían que después de la concesión el club iba a la universidad. No es así. La organización que tiene los derechos federativos de la U, en este caso, es la Acorfuch. Por lo tanto, cuando se termine el contrato de concesión con Azul Azul, que extendieron ellos de manera bastante irregular hasta el 52, va a volver igual a la Acorfuch. Por eso el tema de la reactivación es tan importante, porque finalmente hay una organización o una institución que puede velar por los intereses de la U. Claro. Oye, y pensando en gente que nos estén escuchando, nos vayan a mirar, que no puedan diferenciar o entender qué es la Acorfuch, ¿cierto? Nosotros hablamos generalmente cuando uno habla de los clubes, habla de la U, de Colo Colo, habla del Ranger, del Vial, del Conce, y son chapas, ¿cierto? Las cuales se fueron construyendo históricamente, pero ¿qué significa la Acorfuch? Si tuviéramos que explicarlo en sencillo a gente que todavía, por ejemplo, cree que la U es azul azul, ¿cierto? Y que la Acorfuch puede ahora... ¿qué significa esto? ¿Por qué está hablando de la Acorfuch, ¿cierto? Como, ¿qué lugar va a tomar? ¿Qué significa la Acorfuch en la vida azul, digamos? Claro, bueno, es una pregunta bien pertinente porque, tomando en cuenta que la Acorfuch quebró hace 20 años, se van a cumplir 20 años, y Azul Azul llegó el 2007, cabras que tienen 15, 16, 17 años, 18 años, 20 años, 22 años, 23 incluso, nunca vieron la Acorfuch, claro, y solamente han crecido con Azul Azul. Entonces, sin lugar a dudas, puede pasar esa confusión, desconocimiento, o también mucha gente que no diferencia muy bien
qué es lo que son las instituciones, que son dos cosas completamente distintas. Claro. En este caso, la Corfuch es la Corporación de Fútbol Profesional de la Universidad de Chile. Sí. Y es, en estricto rigor, el club. O sea, es nuestro club, es un espacio que se constituye con socios, que toman decisiones, que tienen una directiva y que, como dije anteriormente, son los que tienen los derechos federativos del club. Claro. O sea, son los que, digamos, tienen el derecho de posesión del club. Que en este caso particular, hoy en día, los administra Azul Azul. Ya. En el fondo, la Corfuch tiene un equipo profesional masculino, un equipo profesional femenino y los cadetes. Y lo que hace Azul Azul es gestionar o administrar estos equipos, pero que son de propiedad de la Corporación de Fútbol de la Universidad de Chile. Entonces, claro, la Corfuch viene a ser, tiene su origen en el Club Deportivo de la Universidad de Chile, que donde entre las diversas ramas que tenía el Club Deportivo de la Universidad de Chile estaba la rama de fútbol profesional, la única profesional del club, que en el año 78, en circunstancias bastante cuestionables también, se separa del Club Deportivo y se privatiza. Claro. Teniendo una personalidad jurídica propia, y a partir de eso comienza el equipo de fútbol, conocido como la U, pasa a ser parte de la Corfuch. Antiguamente era del Club Deportivo, ahora pasa a ser de la Corfuch, y hoy en día lo administra Azul Azul. Esa es como un poco la... Esa es como la figura, digamos. Claro. Para ir entendiendo un poquito esto que en definitiva nos encontramos un montón cuando conversamos con hinchas de los distintos clubes, las diferencias que existen entre el lugar institucional donde se relacionan la comunidad de los clubes versus el lugar donde se administra y se gestiona lo que vemos fin de semana, ¿cierto? En la televisión, cuando juega el equipo, el primer equipo masculino generalmente, hoy día por normativa también el femenino, pero son dos cosas distintas, ¿cierto? Una cosa es un equipo de fútbol y otra cosa es un club. Claro. Y está buena esa salvedad. Podemos hacer el ejemplo concretamente acá, ¿cierto? El Concepción, el 2016 fue desafiliado. Eso quiere decir a grandes rasgos que la Sociedad Anónima Deportiva de ese momento hizo malas gestiones y, en palabras muy cortas, arrancaron del club. Dejaron a este club a la deriva. Y llegaron obviamente hinchas de ese club. Tuvimos a Víctor en el programa también, conversando sobre este tema con mayor profundidad. Toman el club y seguimos diciendo, el club de los socios y socias se reactiva, juegan en el amateur, pero para llegar al fútbol profesional tienen que pasar por una transformación y crear un instrumento nuevo, que también ayer lo aclaraban en el conversatorio que tuvimos en la librería Nuestra Manera, que ya vamos a abordar. Desde ahí aparece la Sociedad Anónima Deportiva, que son otro elemento. Ahí no hay elecciones a dedo, no hay elecciones democráticas, no existe la democracia en esos espacios. Lo que se hace para poder estar ahí es quién tiene más plata y quién puede comprar más acciones. De hecho, sin ir más lejos, Azul Azul hoy día está concentrado todo el poder de Azul Azul en una sola persona. Vamos a tomar esa imagen justamente porque, como bien dice Manu, hace 20 años que se quebró más o menos ya la Corfuch, este grupo donde los socios y socias se podían agrupar, pero el sábado pasado, luego de muchos años de lucha, eso hay que decirlo porque no es de un día para otro, es un trabajo de muchos años, yo diría más de una década trabajando y empujando los distintos espacios de la Universidad de Chile, y hablo aquí de la comunidad de la U, no de Azul Azul, nuevamente hago la diferencia. Este sábado ocurrió algo importante, se reactiva la Corfuch. Se volvieron a juntar luego de 20 años los socios que estaban inscritos en ese lugar. ¿Qué pasó, Manu? ¿Cómo llegamos ahí? Y bueno, empecemos a relatar un poquito lo que fue esa instancia. Bueno, claro, el sábado pasado se dio un hecho histórico, que fue que... O sea, se habían juntado la asamblea anteriormente, pero ahora ya tomaba decisiones. O sea, ya podía tomar decisiones y volver a funcionar, básicamente. Claro. O sea, bueno, como lo dijo alguna vez en un conversatorio que participamos, el Thomas Wallace fue el que hizo el comentario. Colocolino. Él nos dijo, con ustedes no cometieron el mismo error que con nosotros, a ustedes les mataron la corporación. Sí. Y efectivamente, o sea, la Corfuch al estar en quiebra no podía funcionar jurídicamente. Sí.
Entonces ahí viene la lucha de distintas personas y organizaciones que lucharon justamente para levantar la quiebra. Hubo un momento, me parece que es como tipo 2016, 2017, no me acuerdo qué año es, donde hasta se pensó en convertir a la Corfuche en una sociedad anónima. Mira. O sea, dentro de las alternativas era como ya, por último, para que tengamos nuestra organización, nuestro espacio, por último, hagámoslo sociedad anónima. Afortunadamente esa idea no fructiferó, hasta que finalmente en el año 2019 se levanta la quiebra de la Corfuche. Entonces, esto fue muy importante en ese momento para los hinchas de la U, o para los que están, digamos, metidos en lo que es la organización del club, porque permitía que pudiese volver a funcionar. Claro, permitía, lo que no significaba que lo fuera a hacer, porque de ahí viene todo un proceso de validación de socios, de cuestiones jurídicas, institucionales, para finalmente llegar a esta instancia que hubo me parece que hubo una para llegar a la reactivación que se logra en julio del año pasado, lo que permite finalmente esta asamblea de socios, donde se votaron básicamente 3 cosas: socios que estaban dentro del padrón del año 98 hasta el 2005, donde finalmente se vota en el primer lugar la condonación de las deudas, o sea, lo que debían como que queda en nada. Claro. Después, porque ahí la condonación de deudas tiene que ver con, esta es una pregunta, deudas del momento de quiebra, todo lo que no se pagó en ese tiempo. Claro, las deudas de los socios. O la deuda que ellos tenían hasta ese momento. Las deudas me parece que es la que ellos tenían hasta ese momento. Ah, claro, porque aquí ya está desactivada. Claro, entonces en el fondo como cuotas que sociales que pagar, pues. Claro, o sea, es un borrón y cuenta nueva en el fondo. O sea, como que empezamos de nuevo con el tema de las mensualidades, de las deudas, etcétera. Como que partimos todos de cero. En segundo lugar, la cantidad de, o sea, cuánto se iba a pagar anualmente. Y finalmente, que lo que está esperando mucha gente ahí, bueno, gente de distintas organizaciones que han mantenido el club vivo, digamos, claro. A pesar de no existir legalmente, pero a través de distintas iniciativas, la agrupación de socios Corfuche, la asociación de hinchas azules, estudiantes azules, estaba el círculo de historiadores, o sea, distintas organizaciones. La comunidad azul estaba presente en este momento. Estaba presente, expectante, porque la mayoría de todas estas personas que constituyen estas agrupaciones son jóvenes, o sea, son personas que tienen menos de 40 años. Entonces había mucha expectación en torno a si abrir o no el padrón de socios. Lo que finalmente la asamblea vota a favor, lo que permite la inscripción de nuevos socios y socias, que se hizo justamente en el mismo lugar, lo que fue bastante, digamos, simbólico, emblemático. Volver a ese papeleo, el ajetreo, el ajetreo administrativo, en algunas cosas lo detestamos, pero que en este caso obviamente tiene un simbolismo de nostalgia. Exactamente. O sea, yo me acordaba cuando fui a hacerme socio, yo era socio estudiantil en la época de la Corfuche. O sea, ya, ahora hay que cambiar el lenguaje, ya no es en la época de la Corfuche, porque la Corfuche está viva de nuevo. Claro. En el año 2000, claro, antes de la quiebra. En el año 2005 yo me fui a ser socio estudiantil. Era una figura muy simbólica también, o sea, pagábamos 8 lucas al año, te daban algunos beneficios en las entradas, cosas de ese tipo, poder ir a los entrenamientos, pero claro, no teníamos derecho a voz ni voto en la asamblea. Entonces era una figura simbólica, pero igual era ir a la sede, que te recibieran, hacer el papeleo, sacarte la foto, todas esas cosas. Entonces se hizo el sábado. Se terminó haciendo en la calle, porque ya no se podía seguir ocupando el espacio. Así que en la calle la gente que siguió haciendo fila en la calle, se siguió sacando la foto en la calle. Esto se hizo el día sábado en la mañana, luego de una convocatoria que se va, digamos, mencionando, difundiendo los distintos medios de comunicación también, que para los que no cachan, por los estatutos, los clubes de alguna manera tienen que publicar esto cada cierto tiempo. Hay tiempos de reglamento de publicación para poder llegar a una citación como la que vivieron el sábado, y se hizo en Ñuñoa, en el Manuel de Sala, en el auditorio. Exactamente. ¿Cierto? ¿Cuánta gente fue? Mira, no sabemos cuánta, o sea, yo en lo personal no lo sé. Claro.
Ahí quizás la gente de la agrupación de socios Corfuch, que era la que estaba organizando la instancia, quizás tenga datos más concretos. Claro, recibieron las inscripciones de la gente que entraba, me imagino. Pero por lo menos yo te puedo decir, así como fielmente, que yo soy el socio 203. Ya, es un dato importante, claro. O sea, había por lo menos 200 personas. Claro. O sea, a ver, de los socios antiguos, habían, me parece que eran 54 o 55. Claro. O sea, ya podemos decir así como afirmar que aparte de los socios, habían por lo menos 150 personas más como oyentes. Y te digo por lo menos porque cuando yo llegué a hacer la fila era el último, y cuando yo salí, que fuimos los últimos, había una fila mucho más grande de la que cuando... La fila, no. O sea, y ahí no sabemos, lo comentábamos con algunos amigos, que no sabemos si había mucha gente y no lo tomamos en cuenta, claro. O empezó a llegar más O gente. sea, esto da cuenta de que independiente de que sea algo que tal vez no se conoce tan masivamente porque no se difunde, aunque yo creo que ahora va a cambiar la situación, da cuenta de que había una gran comunidad de la U esperando esto. O sea, Exactamente, era un sí. proceso que estaba muy expectante. Claro, o sea, por hacer la réplica con la última asamblea de la Corfuch, en la última asamblea de la Corfuch, que fue el 6 de mayo del 2006, que Aquella asamblea histórica. hay una asamblea histórica, y hay un texto ahí en las redes de Matecito Amargo, Sí. si lo quieren leer. O en el libro La Corfuch también, Repensando la Corfucha, y también pueden encontrar ese texto. Ahí también está, efectivamente. En esa asamblea llegaron 161 personas. Mira, O sea, ya da cuenta que efectivamente había expectación, porque definitivamente la gente que terminó en el espacio fue mucha más de la que había en un principio. Entonces, al parecer fue llegando más gente, según probablemente lo que se iba informando, lo que se iba sabiendo, porque por lo demás, la gente que no era socia hasta antes de la asamblea, si llegaba antes o después, no era relevante porque no podían votar, digamos, o sea, no podíamos votar. claro. Entonces, como que al parecer se fue difundiendo esto y claro, como digo, yo soy el socio 203 y por lo menos tienen que haber habido unos 100 más. Claro. O sea, por lo menos. Claro, oye, y dentro de, ya, esto ocurre, ¿cierto? ¿Quiénes toman este primer momento? Hablaste de varias cositas, hay distintos acuerdos que se van zanjando porque es una asamblea que decide cosas. ¿Quién dirige esta asamblea? ¿Quiénes estaban al frente? ¿Nos encontramos con los socios antiguos? ¿Los mismos de aquella época? ¿Cuál era el espíritu de esos socios también? Porque imagino que tienen más edad, ¿cierto? Que están en otra parte de la vida también. Y hay toda una energía más joven. Y bacán decirnos que entre los 40 estamos jóvenes, ¿cierto? Sí. Pero más joven. Los 40 son los nuevos 30. Claro. Y el rango etario que estaba ahí tal vez más o menos como que promediaba esa edad, ¿cierto? Que quiere también asumir cosas en el club. ¿Cómo fue ese momento? ¿Como el choque generacional? ¿Quiénes llevaban a cabo esto? Claro, aquí yo voy a hablar estrictamente desde mi posición personal, De lo que viviste. de lo que yo viví, Sí. o de cómo yo lo vi. Claro. Tomando en cuenta que, claro, igual vengo también de militancias en otros espacios ajenos al fútbol, digamos. Espacio organizativo, desde la universidad, en comisiones y distintas instancias. Entonces, como que conversando con un amigo de la misma edad que también participaba en las mismas instancias, como que notamos una diferencia generacional. Claro. Porque claro, las personas que estaban a cargo que están a cargo de la directiva son las mismas que del año 2005, Claro, del año 2006. Como que se congelan. Claro. Y en efecto es eso. En el fondo eso fue lo que tuvo la Corfuch, un congelamiento. Entonces, para volver a funcionar, tiene que volver a funcionar con las mismas, digamos, aspectos jurídicos de la época de la quiebra. Claro, Los estatutos claro. son los de esa época. Mira. Y se tienen que regir. Claro, ahora existe la posibilidad de cambiarlo. Entonces, ya... Estratégica ese momento. Claro, o sea, por eso también era muy importante abrir el padrón. Sí. Porque eso va a permitir que lleguen nuevas personas. Y ahí va a haber que evaluar un poco los estatutos. Hay muchos resquicios antiguos de esa época, de los 90, por ejemplo, de que el presidente de la Corfucha
tiene que ser egresado a la Universidad de Chile, Claro, una limitante hoy día totalmente. que algo que limita completamente. Entonces, claro, va a haber que evaluar un poco eso, pero ahora podemos tener el espacio o la instancia para poder cambiarlo. En ese sentido, claro, las personas que estaban a cargo de la asamblea o de dirigir la asamblea eran personas de 80 años, 85 años, 70 años. Claro. Los socios también, la gran mayoría eran personas de edad, y se notaba el tiro de la diferencia porque en los costados, que era donde estaban los oyentes, eran personas de 20, 25 años, 30 años, 35, 40. Y de hecho el mismo presidente subrogante, que es Raúl Farfán, que es de esta época de Orozco, Lino Díaz. Claro, porque Lino Díaz no está acá. No, está fuera de Chile, según entiendo, está viviendo fuera de Chile. Entonces él como que da una potestad para que sea Farfán quien lo represente en este cargo, digamos. Exactamente. Entonces ahí él mismo indicó en la asamblea de que aquí se ve mucho joven y dando a entender de que, y lo que yo comparto, es que ya hay que entregar la posta para que otra generación se haga cargo de la corporación, lo cual no va a ser fácil, creo yo, porque te lo he comentado a ti o lo he comentado con otras personas, nosotros perdimos 20 años de dirigente. Claro. De formación de dirigente. De formación dirigencial. Claro. Que no es, que implica un lenguaje distinto. Bueno, ahí quizás cuando comenté un poco lo de ayer, quizás pueda salir, de que claro, o sea, ser dirigente es tener un manejo de concepto, manejo legal, presupuesto, gestión, administración, muchas cosas que nosotros lamentablemente perdimos. Colo-Colo no las perdió, por ejemplo. Colo-Colo ha tenido su club y al mismo tiempo ha formado nuevos dirigentes quizás más territoriales a través de las filiales. Sí. Eso es un proceso más orgánico, más que intencionado, digamos, desde el mismo club. Claro. Sí. Y que está buena la vuelta que estáis dando, porque justamente muchas de las discusiones que está abordando la Corfuch en la tribuna, digamos, colocolina, se ha ido viviendo también, y hay muchas lecciones de errores y de aciertos que se pueden realmente tomar también. Exactamente, y en ese sentido yo creo que hay que ser comprensivos y comprensivas con el proceso, de no exigirle a la Corfuch que en un año, en 5 años, incluso en 10 años, tenga un club ya como para competir en cualquier instancia, porque, bueno, lo hemos hablado otras veces también, con la sociedad anónima no hay la misma, o sea, hay mucha más paciencia que con los clubes. Es como que se está esperando a que el club cometa el error para decir que definitivamente los clubes no funcionan, que no sirven, que son inviables, siendo que la Azul tuvo una deuda mucho mayor que la que hizo quebrar a la Corfuch. Entonces, claro, en algunos casos son súper comprensivos y en otros casos no hay comprensión. Entonces yo creo que esto va a ser un proceso lento, un proceso con muchos errores, donde probablemente vamos a cometer aciertos y también vamos a cometer errores, pero ahora, o en este espacio, nosotros sí podemos arreglarlo, sí podemos, consideramos que una persona, un compañero o compañera que está ejerciendo la labor de dirigente no lo está haciendo bien, podemos votar por otro. Claro, podemos volver a tener democracia. Exactamente. En tiempos donde, al parecer, eso está en juego, digamos, ¿cierto? Y digo, no solo en los clubes, pues digo a nivel social, ¿cierto? Sí, completamente. Hay procesos de uniformidad de pensamiento, donde no se acepta la diferencia. Y los clubes, lo hemos dicho en otros programas también, como que son justamente lo contrario, son la escuela donde podemos también ejercer nuestros derechos y nuestros deberes también dentro de una institución. O sea, ser parte de la Corfuch no es sentarse a firmar un papelito y listo, echado para atrás, ahora vengan los beneficios, digamos, ¿cierto? Y ahí yo creo que diste con un punto fundamental, y es que quizás nos hemos mal acostumbrado, no solamente con la sociedad anónima deportiva, porque al final la sociedad anónima deportiva es el reflejo de un aspecto social que es mucho más amplio. Claro. O sea, es su representación en el fútbol, que es la persona que está sentada justamente buscando beneficios. Y es como... De hecho, voy a tomar el ejemplo, que lo mencioné ayer igual, pero lo quiero replicar. Viendo las noticias los comentarios sobre las noticias de la reactivación, apareció un comentario que decía, bueno, ¿y cuál es el beneficio que me da ser socio en vez de ser abonado? Y yo le respondería a esa persona, no le respondía allí, pero le respondería ahora que si él estaba buscando beneficio, que se haga abonado. Porque ser socio no solamente implica derechos, sino que también deberes. O sea, desde estar al día en tus cuotas, tomando en cuenta que la anualidad de la asociatura de la Corfuch es menos de la mitad del abono de Azul.
Pero más allá de eso, porque tampoco nadie es quien para meterse en el bolsillo de nadie, implica también ir a las asambleas, ser parte de las probables comisiones que van a haber, y tú entregarle tu tiempo al club. Claro. O sea, la gran diferencia que tiene el abonado con el socio es que el abonado consume y al mismo tiempo recibe servicios. Sí. En cambio, el socio tiene que producir esos servicios, Ya. y que probablemente no van a ser en tu favor. Si lo que esa persona está buscando son beneficios sin hacer nada, le digo directamente, amigo, hágase abonado. Esa es una buena diferencia porque en el mundo también colocolino, haciendo esto como este pimponeo, ¿cierto? De experiencias también que han ido ocurriendo. Y bueno, no solo ahí, si yo me meto a las redes sociales de Deportes Conce o de Bimbo Vial, hay una confusión respecto a lo que significa ser socio de su club. Justamente con lo que planteas tú con el tema del abonado. Cuando uno se abona se liga comercialmente, digamos, a un producto que está ofreciendo la Sociedad Anónima Deportiva. Que no está mal, todos queremos ver nuestro equipo, ¿cierto? Eso partamos a base, no queremos, digamos, demonizar ese proceso. O se pueden ser las dos cosas también. Esa es la otra vuelta, ¿cierto? Uno puede ver el partido, no sé, hay gente que paga el canal del fútbol y eso también de alguna manera es parte de toda esta maquinaria de las sociedades no deportivas, del mercado del fútbol, digamos. Que insistimos, para poder competir en Copa Libertadores, que tanto nos gusta, ¿cierto? U otros campeonatos, requiere una estructura que ya está definida, que nosotros somos partidarios de que en el futuro ojalá pueda cambiar, pero también para llegar a eso hay que construir mucho, ¿cierto? Y por otro lado está esto que es construir un club, ¿cierto? Y como tú decías al principio, un club no es solo el fútbol, hay montones de otras ramas que también empiezan a aparecer. Y desde ahí hay una confusión que se puede visualizar muy fácil, ¿cierto? Cuando gente, no sé, el Club Social de Colo Colo menciona, por ejemplo, alguna conmemoración de algún año, un hito, etcétera, una fecha. Oye, pero no están pensando en los refuerzos, le pregunta la gente. Y es como, claro, nuevamente la confusión. Los refuerzos no están en el Club Social Deportivo Colo Colo, sino que están en el espacio de la Sociedad Anónima Deportiva. Ahí habría que emplazar, ¿cierto? Bueno, desafíos de la Corfú. Se hablaron varias cositas volviendo al tema ahí de esto. Por un lado, digamos, no es perdonazo, ¿cierto? Una condonación de la deuda para partir de cero, que es lo lógico. Todos partimos de cero con nuestras cuotas sociales. Otro elemento, el tema de poder votar o no, ¿cierto? Ahí también hubo una conversación en torno a ello. ¿Hay elecciones pronto? ¿Qué significa el tener que discutir que se pueda votar y cuáles son sus condiciones? Claro, al parecer se estaría votando por una nueva directiva este año. Este año. No se sabe cuándo. Ya. O al menos yo no estoy al tanto de si hay una fecha estipulada. Ya. Pero deberían haber elecciones este año. Y en ese sentido, claro, según estatuto, tiene que pasar al menos un año de la inscripción de socios para poder votar. Ya. Y en ese sentido no se cumplían con los tiempos a partir de los que se inscribieron ahora desde esta fecha. Claro. Y proceso, ojo, que está continuando. O sea, no es que... O sea, claro, ahí se inscribieron los primeros socios, pero está abiertas las postulaciones. Pueden entrar ahí a Agrupación Socios Corfuch. En el Instagram hay un link donde las personas de Santiago y de regiones... Mira. Que también alguna vez me preguntaste por la gente de regiones, sí, cuando te conté lo que había pasado. Bueno, la gente de regiones se puede inscribir a ser socia, llenando el formulario y siguiendo los pasos que ahí se indican. O sea, el proceso de inscripción de socios está abierto y va a seguir, claro, de aquí en adelante. O sea, ya empezó el club. Exactamente, o sea, esta cuestión ya está hablando, ya están dando. Ahora, en este caso, lo que decidió la Asamblea, como ente soberano, es que se iba a hacer una excepción para estas elecciones y se iba a permitir se iba a pedir una antigüedad de 6 meses para poder votar. Entonces, ahora, a partir de eso, como que ya podríamos decir que empieza un proceso de reconstrucción, claro, más sólido. Yo creo que ahora estamos en una etapa de preparativo. Es como cuando te cambias de casa y estás como recién trayendo las cosas, claro, y las estás dejando ahí nomás. Proceso hermoso además, hay que decirlo. Claro, y aparte, digamos que en lo personal ha sido muy emotivo volver a cantar un himno en una asamblea. Sí, volver a cantar himno formalmente o institucionalmente. Claro.
porque lo cantamos en nuestras organizaciones, en nuestras instancias, actividades, pero volver a cantarlo ahí fue como bien emotivo. Y en ese sentido, claro, es un proceso donde hay que pensar mucho. Como te digo, recién estamos dejando las cosas en la casa nueva. Sí. Después va a haber que ahora las estamos quizás sacando, ya está llegando más gente a ayudar a sacar las renovando cosas y empezar a pensar dónde las vamos a ubicar. Pero eso también va a implicar que cuando ya las saquemos, las pongamos, quizás digamos, oye, esto mejor pongámoslo en este otro lado y vamos a empezar con los detalles. O sea, esto es un proceso largo. Sí. Pero que yo creo que hay que resaltar que era un proceso que hasta hace un año parecía imposible. Claro. O sea, hace 10 años la reactivación de la Corfuche era casi una utopía. Sí. Para que hablar antes. Entonces yo creo que se logró. Hay que empezar a verlo. Y claro, uno puede decir cuáles son los desafíos. Yo creo que los desafíos son básicamente aumentar la base societaria. Porque ver cuál va a ser la posición. Porque ahora todo es incondicional, pues. Es como, ¿y por qué? Porque es la asamblea la que va a decidir las cosas ahora. O sea, y eso también yo creo que es un desafío individual de cada persona, de cada socio o socia nueva, que es ponerse a disposición de la asamblea, en el sentido de que nos va a pasar, de que probablemente vamos a estar en favor de algo y la asamblea diga lo contrario, y hay que aceptarlo, ¿no? Claro, van a tener que construir los mecanismos. Exacto, claro. Que de alguna manera puedan interpretar lo que la asamblea va definiendo, ¿cierto? Oye, es súper interesante. Bueno, se vienen muchos desafíos y por ahí mencionaste también esta como gran... Porque ahora viene un proceso de que hay que inscribir listas, imagino, van a armar proyectos. La comunidad de la U está en una conversación y me imagino hoy día diálogos constantes de lo que quieren armar para la Universidad de Chile, ¿cierto? Para la Corfuche en este caso. Y van a aparecer muchos compañeros y compañeras que van a estar participando de estas listas, que no tienen tal vez el bagaje y la formación de dirigentes deportivos, ¿cierto? O de espacios socioculturales de la magnitud que tiene la Corfuche. Ayer estuvimos, y aquí hago el vínculo con lo de ayer estuvimos en la lidería Nuestra América, que queda ahí en el centro de Concepción, justamente presentando un libro que nosotros ocupamos harto los libros para excusas, ¿cierto? Como que hablamos siempre que son detonantes de conversaciones. Y este libro se llama Sociedad Anónima Deportiva, no gracias, que justamente lo que busca es argumentar, hacernos el trabajo de argumentar por qué no nos gustan estas cosas, ¿cierto? ¿Por qué nos tensionamos con la Sociedad Anónima Deportiva? Más allá de dar por cerrada una discusión, creo que la conversación está abierta y toca que los clubes también puedan tenerlas, pero siempre con mayor argumentos, con mayor claridad, con mayor datos también. Y lo que vivimos ayer fue un poco eso, ¿cierto? Estuvo Víctor Tornería, del Deportes Concepción, la Carola Riaza, ¿cierto? De la U de Conce, dirigente de la U de Conce, y estuvo Cristian Navarrete, también dirigente del Fernández Vial. Es decir, de manera histórica, juntamos a dirigentes y ex dirigentes también del Deportes Concepción con el Vial y la U de Conce. Nunca se había hecho algo así, bueno, al menos de lo que nos mencionan ellos, ¿cierto? Que no queremos inventar nosotros si alguien tuvo un encuentro así, también coméntelo, porque es parte de la historia y sería interesante también conocerla. Pero vivimos eso, y de alguna manera los relatos que nos iban compartiendo daban cuenta de que dirigir un club no es llegar, sentarse y escuchar y hacer, ¿cierto? Sino que hay un montón de otros deberes que de alguna manera nos íbamos saltando, y que hay generaciones que no lo han vivido y que no han tenido esa escuela. Hoy viene la Corfuche. ¿Cómo se puede ligar lo que vimos ayer con este proceso tan importante? Que, ojo, es importante no solo para la comunidad azul. Yo sé que a veces nos cuesta cuando tenemos camisetas puestas, pero para la gente de Colo-Colo es súper importante que la Corfuche se active. Para la gente del Vial, para la gente del Conce. Es decir, para el fútbol chileno, lo que ocurrió el otro día en Ñuñoa es muy vital para lo que viene. Claro, exactamente. Bueno, hay corporaciones que se mantienen, digamos, luchando. La de Wander, por ejemplo, ha hecho, yo creo que también un trabajo bien admirable en ese sentido. De enfrentarse a la sociedad anónima, al intento de intervención de la sociedad anónima en la corporación. Yo creo que Wander también es un ejemplo. Un ejemplo bien interesante. Coquimbo Unido también tiene su corporación. Lo que hace Coquimbo, Colo-Colo, lo que hemos visto que hizo el Deportes Concepción. Yo creo que se puede armar un bloque bien bonito, sí, variopinto. Lo que está haciendo el Vial hoy día. Lo que está haciendo el Vial. Sí. Se puede armar un bloque bien de distintos clubes, con buen arrastre,
que puede ser interesante en el futuro ahí. De Cobresal, para también mencionar. Cobresal, Curicó, bueno, además ya de que tiene hartos problemas internos, pero yo creo que se puede armar un bloque bien diverso en colores y experiencias y territorialidades que puede ser interesante. Y en relación a tu pregunta, claro, hay que advertirlo también. Nos perdimos 20 años de dirigentes, pero no de organización. Ya. Hay una formación de aprendizaje ahí. Hay una base a partir de todas las organizaciones que mencioné anteriormente, donde sí se han hecho instancias, iniciativas. Por ejemplo, está la asociación de hinchas azules, como lo mencioné, la agrupación Socio Corfuch, estudiantes azules que están más vinculados a la Universidad de Chile, el círculo, están los centros sociales, colectivos. Pero también hay, por ejemplo, escuelas populares. Está la Educa Azul, por ejemplo, que es de Pudahuel. Está en Santiago, está el caso de Puente Alto. Hay escuelas de fútbol comunitario. Hasta hace poquito en mi comuna, San Bernardo, había una que al parecer ya no desapareció, que eran los Leones de San Beca. Está, por ejemplo, la escuela de Pudahuel. Entonces, hay orgánica. O sea, y ha habido. Y ha habido en estos 20 años. Claro. Entonces, claro, no es que se parta desde cero. Lo que sí, claro, para ver que adecuar esta experiencia organizacional, llevarla a una corporación. Eso sí, yo creo que va a implicar una transición o un aprendizaje o aprendizajes en torno a eso. Y en ese sentido, claro, conocer las experiencias de otros clubes, yo creo que es muy importante, es fundamental. Porque los casos, más allá de que no son iguales, sí pueden ser equiparables. Claro. O sea, el caso del Conce, por llevarlo acá, alguna vez lo comparaban en la reactivación de la Corfuch con el Concepción, pero no es lo mismo. A Conce los desafilian. Sí. O sea, literalmente lo sacan de escena y tiene que partir desde cero. En el caso de la Corfuch ya es una institucionalidad que ya existía y que ahora se retoma y que quizás hay que actualizar. Sí. Con gente nueva, pero donde también hay gente que participó antiguamente y que puede ser también una escuela viva de cómo retomarlo. Pero claramente vamos a tener que formarnos, vamos a tener que partir por leer los estatutos, estar al tanto del club, ver temas que son muy de logística, de gestión, de administración, en los que va a haber que meterse, aprender un lenguaje jurídico también. Claro. Lo noté mucho en la asamblea, donde se apela también a muchos aspectos jurídicos. Entonces claramente vamos a tener que formarnos, pero al mismo tiempo, creo yo, coordinarnos con otros clubes que también pueden ser un aporte en ese aspecto, porque claro, uno se queda con lo que, como tú decías al principio, con el partido. Sí. Pero para llegar a ese partido, detrás hay todo un movimiento y estructura jurídica, administrativa, de gestión de recursos, de gestión de conflictos. Sí, importante. Muy importante, porque al final los clubes son justamente eso, son espacios de resolución y de gestión de conflictos donde algunas veces se resuelven bien y otras veces no se resuelven tan bien. Antiguamente pasaba mucho en las asambleas que hasta se agarraban a combo, digamos. O sea, no es algo extraño, pero es parte, creo yo, de lo que es gestionarse. Sí. Entonces, claro, ahora se viene un desafío súper importante en torno a eso, a darle carne a esta envoltura que es la Corfuch, pero que ahora tenemos que empezar a rellenar con contenido. Sí. Y eso va a implicar muchos desafíos, pero que creo yo hay espacios y lugares para aprenderlo. Claro. Bueno, ya no nos quedan minutos de este partido, pasó volando esta conversación, pero era necesaria justamente porque está ocurriendo ahora, porque es coyuntura fresca, digamos, ocurrió hace 2-3 días, y porque también desde este lugar la idea es justamente compartir estas reflexiones, educar si es que es necesario, educarnos en este proceso, y sin ir más lejos, como decís tú, conocer la experiencia que ha ocurrido y que ocurre tanto dentro de lo que ya fue y ha hecho la comunidad de la U, con ferias navideñas enormes, ¿cierto? O sea, para levantar cualquier actividad se requiere una cantidad de organizaciones. Uno no puede no pensar y recordar en las compañeras que han luchado para esto, en los compañeros con nombre y apellido que conocemos, digamos, y que han levantado esta instancia y que militan en los distintos espacios y se organizan en los distintos espacios de la U. Ese reconocimiento hay que hacerlo, hay que visibilizarlo, así como también conocer la experiencia de los otros clubes. Sin ir más lejos, mañana
tenemos una instancia aquí en Concepción donde vamos a compartir con representantes del Club de Iberia de Los Ángeles, el Naval de Talcahuano y el Fernández Vial. En un conversatorio, en un espacio de diálogo bien fraterno llamado Repensando Nuestros Clubes, que desde la editorial Matecito Amargo estamos siempre llevando a cabo en los distintos lugares donde vamos cruzándonos. El último que se hizo de este tipo se hizo en Montevideo, Uruguay, con gente del Nacional de Uruguay, con gente del Santiago Wanderers, o sea, el Wanderers de Montevideo, con gente de clubes también disidentes y otros tipos de organizaciones y también periodistas en ese entonces. Entonces, lo que se va a ir mañana es parte de todo este gran proceso que buscamos nosotros también ser aporte y poder aportar en torno a lo que es la educación, de lo que significan los clubes, el piso que están tomando, ¿cierto? Y también los desafíos que tienen. Bueno, va a quedar mucho de tintero a la vuelta. Nosotros queremos saludar a la comunidad azul por lo que está logrando, porque están siendo escuela de otros procesos de resistencia también, no solo ahora, sino que hace mucho tiempo. Por ahí una compañera decía, hay que estar hasta que la puerta se abra. Bueno, se abrió una puerta, po, y aquí están los que están, y ojalá que se puedan sumar todos los demás. Te voy a dejar las últimas palabras, compañero, para cerrar ya el podcast del día de hoy, para que hagas una invitación a la gente de la U, y nada, para que cerremos también esta instancia. Repetirlo, están abiertas las inscripciones para la asociatura de la Corfuch. Se pueden meter a las redes sociales de Agrupación Socios Corfuch, donde va a aparecer, donde además se están informando y poniendo al tanto de la situación tanto administrativa del club como de su futuro. Así que para que estén todos atentas ahí, invitarles a que participen, no solo a que se inscriban, sino que también a que sean parte de este proceso. Tuvimos 20 años casi, llevamos ya con una orgánica cada vez más autoritaria, cada vez más antidemocrática, cada vez más obsesiva, casi, que gestiona Azul. Entonces ahora tenemos un espacio donde podemos manifestarnos, donde podemos plantear nuestros desacuerdos y plantear algo en común, justamente para hacer alternativa de este modelo de sociedad anónima. Así que eso, invitarle a la gente a que participe, a que se dé el tiempo, a que entregue su tiempo al club, porque ahora es el momento, llegamos a la encrucijada, y ahora es el momento donde las personas que llevan 20 años criticando puedan efectivamente hacer algo para manifestarse y para cambiar las cosas. Ahora está en nuestras manos hacer algo distinto. Así que eso, invitar a la gente a que participe, invitar también a la gente para que venga mañana al conversatorio. El Biobío tiene una riqueza tremenda en historia futbolística, en identidades, en distintas experiencias también de reconstrucción de clubes, como lo han demostrado. El CONSA ha demostrado que se puede. Así que eso, invitarles también a que se hagan parte de su territorio, a que se empapen de sus experiencias. Es muy importante conocer las experiencias de distintos clubes. Así que yo quiero invitarles también a que vayan mañana ahí a la librería Nuestra América para el conversatorio. Agradecerte a ti por la invitación. Como te he dicho, hermoso poder estar en este espacio, poder convivir y habitarlo y hablar de mi club. Es rico poder volver a decirlo, volver a decir nosotros, y decirlo ahora en presente y en futuro. Así que eso, muchas gracias por la invitación. Ojalá se pueda volver a dar más adelante, y cualquier cosita para lo que necesiten, aquí estamos. Buenísimo, Manu. Vamos cerrando entonces. Saludamos a todas y todos quienes siguen esto. Compártanlo, sirve mucho. Son instancias que cuestan llevar a cabo, hay mucho trabajo detrás, y que la única manera para que esto siga en esta idea, ¿cierto?, de desarrollarse, fortalecerse y todo, es compartiéndolo, dándole las típicas me gusta y todo ese tipo de cosas. Suscríbanse al canal también de la editorial Matecito Amargo, que no solo van a encontrar el Otro Fútbol Podcast, también tenemos lo que fue Pichanga, que fue una experiencia también bien bonita, que vivimos también de la editorial, un podcast también, La Gambeta Popular, que es otra iniciativa también que se tuvo hace muchos años atrás. Así que vamos a dar un saludo al JC nuevamente, que está ahí en las perillas, ya dándole el último pase para que haga la última jugada, porque nos vamos yendo. Y nada, como decimos acá, que la pelota no caiga. Salud, salud los hinchas de los cuadros chicos. Salud, salud la barra de mi corazón.